Comienzo esta clase. Se escucha, sigue escuchando, ¿cierto? Bueno, la clase pasada trabajamos, estuvimos intentando hacer una... ¿Aló? ¿Se escucha ahora sí? Estaba Sí, con... profe, ahora sí, antes no escuchaba. Sí, profe. bien, la semana pasada les decía que habíamos trabajado una introducción, ¿cierto? Le hice algunas preguntas. Em, lo que vamos a revisar hoy va a ser un concepto que es bastante presente en las discusiones éticas que se dan y que dice relación con la palabra de virtud. em, la palabra virtud. Entonces, lo primero que hacemos, ¿cierto? Lo primero que surge a la luz de esta palabra es preguntarnos qué significa que una persona sea virtuosa. Em, Creo que más de alguna vez han visto o hemos visto a una persona y hemos dicho o hemos querido decir de esa persona que es una persona virtuosa. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué queremos decir cuando una persona es virtuosa? Que tiene algo que se asemeja a algo bueno. Ya, ok. Que se asemeja a algo bueno, que posee algo que se asemeja a algo bueno. Tiene, ¿cierto? Decimos que una persona que es virtuosa tiene algo, que es algo así que podríamos decir que es algo bueno. Pienso en, en músicos o músicas que, no sé, desarrollan un instrumento, percusiones quizá, y uno ve que tiene una calidad artística que dice, wow, esto es virtuosismo, ¿cierto? O gente que danza, o gente que se ocupa de otras artes o a otros oficios. Em, y claro, salta entonces a la primera búsqueda, el concepto de virtud, eh, en términos de posesión de algo, ¿no? Eh, es como si la virtud fuese algo, o sea, como si tuviese algo así como una sustancia o algo, es alguna entidad que se posiciona y se inserta dentro de una persona o cualquier otro ser. Em, es posible también comprender la virtud no como tanto como algo que se posee, ¿cierto? No como algo sino que más bien o sea, no es tanto una entidad, sino que más bien es un atributo que se presenta o que se ejerce, ¿no? Eh, Entendía así la virtud como un ejercicio de algo. Em, Sin embargo, claro, no despejamos muchas dudas con ese camino. Em, Pareciera ser también que a veces nos llama la atención la gente virtuosa. Eh, Pareciera ser que a veces nos, nos- nos atrae la atención gente virtuosa y por eso también la calificamos de bueno o malo. Sin embargo, ahí también ya hay una valoración misma de la virtud o del ejercicio de esa virtud, ¿no? Que es algo bueno. Por qué tenemos considerado como personas, como sociedad, por qué consideramos que la virtud es algo bueno? ¿Qué será?
porque es algo que nos agrada. Bien, porque es algo que nos agrada. Eh, Nos agrada las virtudes, ¿cierto? Nos agrada la virtud de las personas. O incluso podríamos llegar a establecer quizás que nos agrada porque, bueno, porque nos puede alumbrar, ¿cierto? Pero quizás también puede ser porque nos dice algo, ¿no? De nuestra propia capacidad o nuestra propia posibilidad. Eh, Parece que por ahí también puede haber una apertura de camino al decir eh, que la virtud es algo que nos agrada, ¿cierto? Es algo que nos llama la atención, que nos puede que incluso atrapar, porque precisamente la virtud de la otra persona también nos puede estar mencionando y nos puede estar indicando la posibilidad de virtud propia. Eh, Puede ir por ahí. em, Mucho se ha dicho de la virtud, se ha dicho mucho, hay muchos escritos, ¿cierto? Yo les comentaba del Tao, el Tao Te Ching, que habla bueno, el camino de la virtud. De hecho, si le hacemos una ojeada al Tao, y si alguien cree en eso, podemos revisar inmediatamente em, el número 13, ya que estamos a 13 y combinando numerología, ¿por qué no? Em, el Tao, en tanto que también se considera como un camino a la virtud, puede ser considerado dentro de estas discusiones sobre la virtud, sobre em, la pregunta por qué es una persona virtuosa, y ahora la pregunta más interesante también es qué relación tiene la virtud con la discusión de la ética, ¿no? Que es lo que también nos convoca de alguna manera, porque ¿por qué estamos insertando el concepto de virtud dentro de, de la, de la discusión ética? El Profe, Tao Te Ching sí, pregunta, ¿por qué usted dice que eso lo que usted dice Tao, es un camino hacia la virtud? así se llama el libro del camino y de la virtud, el Tao Te Ching. Pero la virtud sería como una capacidad de generar algo bueno, La capacidad de, generar algo bueno, ya, pero si eh, fuera así, no debería entonces entrar en lo ético, bueno. disculpa, no te escuché la última frase que usaste. Es que si es algo que genera algo bueno, entonces ¿por qué debería entrar en la parte ética? ¿Por qué puede entrar por qué qué? Porque entra dentro de lo ético, Claro, es que si lo vemos así, ¿cierto? Como el camino, o sea, o la posibilidad de generar algo bueno, ya entra directamente en lo ético cuando hablamos que el concepto de bueno, el concepto de malo son posibles de desenraizarse o de analizarse en tanto la ética como disciplina de estudio. Entonces, si decimos que la virtud está relacionada con la posibilidad de hacer lo bueno, entonces, claro, ahí ya establecemos una relación entre ética y virtud, ¿sí? pero si la virtud es algo que genera algo bueno, ¿por qué Ujú. debería entrar algo, por qué debería relacionarse con la ética si la ética ve lo bueno y lo malo? No sé si me entiende. Mm, A no ser que cambiemos el término a positivo, no sé. em, ok,
Sí, no le veo contradicción a lo que estás diciendo y creo que está respondiendo con lo mismo que estás diciendo. O sea, em, me imagino lo siguiente, soy una persona virtuosa, ¿cierto? Y hago música a tal punto que genero, O, y como soy una persona virtuosa, genero estados de bienestar a otras personas que escuchan esa música, o a otras entidades que escuchen esa música, ¿cierto? Le genero bienestar y entonces por ende hago el bien, ¿no? Podría considerarlo así. Y eso ya es algo que está emparentado con la ética, porque si soy una persona virtuosa y hago bien desde ese punto, ¿cierto? Estoy en relación con otras personas, estoy situándome a dialogar con otras personas de una manera quizás no convencional, ¿cierto? Pero estoy ya estableciendo una relación de escucha, de mensajes con una otredad, ¿cierto? Con otra, con otra persona. No sé, soy una persona virtuosa en el área de la salud, ¿cierto? Y mi virtud me permite sanar gente o curar gente. Eh, em, y claro, o sea, mi virtud se pone a disposición de una, de una, de un modelo, ¿no? Donde puedo implicar ahí acciones que, mm, que hagan el bien. Y ahí al menos hay una relación ya, o sea, respondo a mi pregunta también cuando digo hay una relación entre la ética y la virtud. ¿Se entiende o no? sí, un Res- poquito. ¿Respondo tu pregunta o no respondo tampoco? Es que deja muchas cosas al aire, no sé. Está la palabra virtud, porque, por ejemplo, está buscando un poquito ahí en Google y sale como la capacidad de generar algo positivo. Y en otra Ah, parte ok, de generar algo de generar algo bueno. ya. Entonces, bueno, sería como diferencia, no sé. Sí, mira, dejemos, claro, la definición de Google puede ser un insumo, ¿cierto? Pero no Puede las ser vamos a, subjetivo, creo que lo que genera ya en el virtud puede ser subjetivo. Quizás para una persona sea bueno, pero que quizás para la otra sea algo malo. la virtud. Claro. Entonces volvemos a la pregunta de qué es virtud. Está bien, está bien, está bien que hagas la crítica a la respuesta que te da Google, ¿cierto? Como no creer tanto también a lo primero que te diga Google o quizás la investigación, ¿cierto? Pero si no es no es una fuente eh, un poco más fidedigna, no sé, porque claro, estamos tratando de revisar esta palabra a la luz de, de una, de una, de precisamente lo que tú haces, ¿no? Luego de revisar este concepto, ¿cierto? De decir, ya, pero ¿qué pasa si, si la virtud es buena para unos y la virtud es mala para otras personas? O sea, claro, haces esta revisión crítica, es cierto, que está sumamente bien puesta en escena, ¿cierto? Pero claro, o sea, nos queda revisar quizá qué dice virtud eh, dentro de la literatura que ya hay, que tiene que ver un poco con esta revisión un poco más em, de fuentes que pueden arrojarnos em, luces quizás con respecto a esa palabra, ¿cierto? Incluso sin ir más lejos, es como preguntarles a ustedes también, como eh, así como buscaste, claro, en otra plataforma, como les pregunto a ustedes, más allá de buscar, como que busque quizás dentro de sus propias nociones qué es el concepto de virtud Ya, dentro de lo propio que tienen.
sea, si bien igual como dijo la compañera Josefa, claro, sería una capacidad de una persona, o sea, habilidad, ya sea, pero que se diga que genere algo positivo ya entra un poco más de los objetivos, creo yo. Entonces pregunto, ¿cuál es la característica de esta capacidad? Estoy de acuerdo, ya, o sea, voy a seguir porque no se me ocurre otra cosa, al menos por ahora. Si es una capacidad, ok, ¿a qué refiere esa capacidad? ¿Como capacidad de qué? Capacidad de generar algo en la persona, ya sea positivo o negativo. Porque si lo ponemos como algo Pero ¿por qué? solamente positivo, sería como un poco, no sé, pues, o sea, subjetivo. La gente lo puede tomar como algo bueno y hay otras personas que lo pueden tomar como algo malo. Bien, pero ¿por qué le llamamos virtud a la capacidad de hacer algo en otra persona y no le llamamos poder solamente? ¿O por qué le llamamos virtud o no le llamamos un hacer o un afectar? Eh, ¿Por qué es esa virtud, que esa capacidad, que es la posibilidad de hacer algo en otra persona, ¿cierto? Que sea positivo o negativo, pero ¿qué es ese algo que se le permite generar a la persona? ¿Es algo especial con respecto a otras posibles afecciones? Porque por algo es virtud, ¿no? Sí, profe, yo igual estoy con lo que dice Giovanni, que igual todos sabemos como ya qué significa virtud en una persona, pero igual yo estoy de acuerdo con que puede ser subjetivo, porque quizás para mí virtud, yo igual como dice Giovanni, yo lo puedo tomar como algo bueno y quizás para otra persona no sea tan bueno. Es dependiendo de lo que causa en esa persona. O sea que la virtud, entonces, en ese sentido, no, no siempre es acogida de la misma manera por todas las personas. Em, pero sigue siendo virtud, ¿o no? Esa es mi duda. Al fin y al cabo es como, eh, le seguimos llamando virtud a algo que solamente es virtuoso para ciertas personas y para otras no. No, no sé, profe, no sé si sería subjetivo Mm. o no. O sea, de que algo bueno, sí, algo bueno, pero ahora igualmente empieza a cuestionar si es que podría ser subjetivo. Em, Quizá, y así usted nombró un poco el término de poder, ¿cierto? sí, yo lo mencioné solamente Ah, como un traste a la palabra virtud, de por qué le llamamos virtud a algo que afecta en vez de solamente llamarle poder. que poder igual sería una capacidad de Así es. generar algo sobre algo en específico. Y virtud sería también una capacidad, pero quizá, no sé, quizá, bueno, no sé, recae mucho igual en otras cosas. Profe, ¿y qué Porque relación tiene la virtud dentro de la ética? Que lo había preguntado hace un rato. Ajá. Em, la primera relación que yo le veo, al menos, es la que centramos recién, era como si la virtud es la posibilidad de hacer algo bueno, ¿cierto? O genera algo bueno, o lo virtuoso se enmarca igual dentro de una relación interpersonal, ¿no? Em, la virtud está presente en la significación que un grupo humano puede hacerle a otra persona. Em, y me parece que por ahí se puede enganchar con lo de la ética, que es como esta precisamente la forma de comprender de por qué algo es virtuoso y por qué, o sea, cómo se logra la virtud también. em, Entendiendo que son relaciones, o sea, que son acciones, ¿no? O que son algo que se posee. Una respuesta que hace un poco eh, William Guthrie, que es un escritor, ¿cierto? Em, y, y habla de la palabra virtud, ¿no?
la relaciona con el concepto de arete, que es, o sea, más bien arete es la palabra que traduce al vocablo virtud. Se traduce así, arete, en el griego. Em, y bueno, aquí lo que se entiende, ¿cierto?, como un primer aspecto de la virtud es lo que también menciona Aristóteles, que la virtud es un término relativo. Quizás no tanto subjetivo, no me atrevería a categorizarla así aún. Es posible ¿Cuál que lo sería categoricemos así. entonces la diferencia entre algo relativo y algo subjetivo? Que depende más de la Dis- persona en que va. Disculpa, no entendí qué fue lo que... Sería la diferencia si es que Aristóteles lo expresa como de carácter relativo y Sí, algunos lo ahora explico. caracterizan como subjetivo? Claro, sí, yo lo que quiero decir es que, como Aristóteles lo menciona en términos relativos, ¿a qué se refiere? Se refería precisamente a que estaba en relación a, ¿sí? O sea, es un término que se utiliza en relación a, ¿qué cosa? A quién, em, a quién desarrollaba una actividad. Es decir, la virtud está siempre relacionada a- a algo o a alguien. Voy a explicarlo nuevamente. Según en términos aristotélicos, ¿cierto? La virtud es un término relativo, es decir, que está en relación a. em, por eso se pregunta, por ejemplo, la arete o la virtud de qué o de quién. Em, Era natural que se preguntase así en griego, ¿no? ¿La virtud de quién? ¿La virtud de qué? ¿Sí? Pero, profe, Eh, pero Aristóteles dice que es algo que genera algo o no lo dice. Vamos con calma, vamos a ir desarrollando de a poco, ¿sí? Vamos a llegar allá. Eh, Se utilizaba entonces la virtud, ¿cierto? Eh, Lamento utilizar unas palabras que igual son interesantes para quien le llame la atención, que tiene que ver con el ordenamiento del lenguaje. ¿Sí? Virtud va seguida de un genitivo subordinado o un adjetivo limitado. Esto es la respuesta al arete de qué o de quién, ¿no? Eh, sí, es difícil separar esas ideas gramaticales que hay o léxicas que son importantes. Arete entonces es una palabra que se dice de otras personas o de otra acción. Por eso arete o virtud puede estar incompleta en cierta medida. Eh, Se dice que hay el arete de los atletas, de los generales, de zapateros, el arete de esclavos. Eh, Igual es una mirada, ¿cierto? Eh, Desde esa época, los ejemplos que estoy dando, pero podemos hablar de arete de gente que arete de las personas que se desarrollan en lo médico, ¿cierto? La arete de gente que se dedica al surf, etcétera. Eh, También hay una arete o una virtud política, una virtud doméstica, ¿cierto? Virtudes militares, ¿sí? En otros términos podría entenderse también como una eficacia. eh, una suerte de eficacia, ser eficaz en algo. No sé si recuerdan a los sofistas, parece que no se los he nombrado, pero quizás por ahí alguien los vio o los pasó en media, o quizás se acuerda, que era un grupo de gente que iba por las ciudades haciendo el arte de la oratoria, los acusaron de mentirosos, de, de gente que en realidad se dedicaba solamente a persuadir y a juntar plata. Bien, eso en la antigua Grecia. Y
claro, estos tipos lo que desarrollaban, decían, era el arete de la política. Ayudaban a desarrollar el arete de la política, la virtud. Entonces se generó también ahí una gran ruptura porque empezó a hablarse de, ¿es posible enseñar la virtud? Esa era la pregunta que también se empezaba a hacer. Eh, ¿La virtud se enseña o no se enseña o se trae? ¿Las personas son virtuosas porque vienen por naturaleza virtuosas o porque eh, logran la virtud? Voy a, a leer, como les comentaba, otra referencia sobre la virtud, que es el Tao Te Ching, ¿cierto? O sea, el número 13. Profe, eh, eh, usted está nombrando arete que decía en griego la virtud. Disculpa, Arete, de lo que nuevo. usted dice, arete, la palabra, Ujú. ¿es virtud en griego? Sí, es virtud en griego. Mm, pero lo que nombró como significado es que está diciendo lo griego lo llaman como más perfeccionar una cosa, es lo que entiendo yo. No te escuché lo último que dijiste. Que arete como que lo griego lo están dando como perfeccionar algo. Oye, ¿Personal dices? perfeccionar. Perfeccionar. Mm, Sí, sí, o sea, de todas maneras tiene esa carga, ¿no? Pero ojo con esa idea de que algo es eficaz para algo. O sea, que un atleta logra hacer lo que debería hacer un atleta, ¿no? O un presidente logra hacer lo que debe hacer un presidente. Sería el arete de la presidencia o el arete del atletismo, ¿no? Del atleta. Es una perfección, pero en el sentido de que se ejerce, se hace. o sea, sería como llegar a ser lo que en realidad debe serse. Por ejemplo, si arete de deportista, que tenga que ser deportista y no otra cosa. Algo así. O sea, claro, la arete del deportista solamente la puede tener el deportista. Claro. Ah, no, ok. Mm, Tao Te Ching número 13, del el libro de Camino a la Virtud. Eh, Dice así, 13. Acoge la desgracia como agradable sorpresa y estima la calamidad como a tu propio cuerpo. Hay una explicación, pero no la voy a dar porque son interpretaciones eh, que hace la gente, ¿no? Para tratar de comprender esto que se dice acá. La voy a repetir. 13. Acoge la desgracia como agradable sorpresa y estima la calamidad como a tu propio cuerpo. Bien, son ideas que están ahí, frases que presentan, ¿cierto? Una, una propuesta de cómo vivir, de específicamente el Tao Te Ching es cómo vivir en la virtud, ¿cierto? Em, Volvemos a la pregunta, ¿qué hace que una persona sea virtuosa? Eh, hay hay una propuesta de parte de Aristóteles, una propuesta ya más específica, em, que menciona precisamente que la virtud, la virtud es la consecución de algo, ¿cierto?
dado unas actividades previas. Eh, la virtud es algo que se logra. La virtud es algo a lo cual se debe atender, ¿cierto? Eh, se debe trabajar por ello. La virtud es el bien, el último bien. Eh, Entonces, sí, escucho. entonces, la virtud no sería como, si bien perfeccionar un área, nada más. Te escucho súper, te escuché mal. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Virtud no sería entonces la capacidad de avanzar y perfeccionar un área, ya sea un área o una persona como tal. Desde Aristóteles, la virtud va a ser entendida como el logro de eso, ¿sí? Eh, Quizá el punto máximo, algo así. Por ejemplo, en kinesiología, así, ser especialista, algo así, en un punto. claro, claro, pero puede ser también en un sentido proyectivo, así, de lograr una maestría o etcétera, ¿cierto? Como una especialización puntual, o puede ser dentro de tu misma práctica cotidiana, ¿no? Como cada día actuar de manera para lograr esa perfección, ¿se entiende? Claro, Eh, eh, Aristóteles dice que es algo relativo, de la persona también, ¿no? claro, claro. Está en relación a, ¿no? Y también hay una virtud que es relativa a Giovanni, ¿no? O sea, está el arete de Giovanni, que es en relación a Giovanni, Claro, ¿se entiende? Eh, Y esa misma virtud que puede estar destinada o relacionada a Giovanni, ¿cierto? Puede ser también incluida en la virtud que pueda surgir ahí de lo ético o lo profesional, perdón. Deviene Giovanni en profesional y entonces la ética o sea, la virtud que pueda estar ahí, vas a empezar también a, a- a desarrollarse en el quehacer profesional, en el modo de ser profesional. Eso es un poco lo que también explica o intenta explicar Aristóteles cuando en el libro 2, ¿cierto?, de la Ética Nicomaquia, habla de la virtud como de ser. Eh, leo lo que dice acá Aristóteles, dice, em, vamos ahora a investigar qué es la virtud, puesto que son tres las cosas que suceden en el alma, ¿cierto? Acá ya hay una investigación previa sobre el alma, pero lo dice así tal cual, ¿no? Dice que son tres cosas que suceden en el alma, pasiones, facultades y modos de ser, ¿sí? Eh, se me cayó el celular, disculpen, espero no haberles dañado su oído. Em, ¿Cierto? O sea, ocurren tres cosas en el alma: pasiones, facultades y modos de ser. La virtud dice que debe pertenecer entonces a una de ellas, a una de esas tres eh, partes que tiene el alma, o tres cosas que suceden en el alma. ¿Qué entiende entonces Aristóteles por cada parte del alma? ¿Alguien dijo algo, no? Disculpe que le interrumpa. ¿Puede repetir lo del alma, por favor? Sí, dice que son tres cosas las que suceden en el alma. Según Aristóteles, hay tres cosas que suceden en el alma: las pasiones, las facultades y los modos de ser. Pasiones, facultades y modos de ser. Y
por ende, la virtud ha de pertenecer a una de ellas. Dice lo siguiente Aristóteles: entiendo por pasiones apetencia, ira, miedo, coraje, envidia, alegría, amor, odio, deseos, celos, compasión, y en general todo lo que va acompañado de placer o dolor. ¿Sí? Voy a volver a repetir para que quienes están interesados en esta parte que habla del alma. Dice que el alma contiene, o sea, suceden en el alma pasiones, ¿cierto? Entre otras dos cosas más que suceden. La primera son las pasiones. Decíamos que entiende por pasiones la apetencia, la ira, el miedo, el coraje, la envidia, la alegría, amor, odio, deseo, celos, compasión y en general todo lo que va acompañado de placer o dolor. Bien, sea, eso lo de amor para también. Aristóteles, incluso el amor dice, claro, lo menciona como pasiones, ¿no? Como eso que está ahí en las pasiones. Y porque dice que todo, en general, todo lo que va acompañado de placer o dolor son pasiones. El segundo punto va a entender por facultades, ¿cierto? Eh, por facultades dice que son aquellas capacidades en virtud de las cuales se dice que estamos afectados por estas pasiones. Se escucha un audio, no sé quién. Voy a silenciar uno. Eh, por facultades dice que entiende las capacidades en virtud de las cuales se dice que estamos afectados por estas pasiones. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que estamos afectados de estas pasiones, cierto? Eh, entre otras cosas, por ejemplo, aquello por lo que somos capaces de airarnos, de entristecernos o compadecernos, son considerados facultades. Son estas facultades que ya no son de carácter donde que genera el placer o el dolor, sino que más que nada es el espacio en el cual nos damos cuenta, el espacio del alma en el cual nos damos cuenta cómo es que nos entristecemos o cómo nos compadecemos. eh, Son las facultades que están, que por las cuales decimos que estamos afectados por las pasiones, ¿cierto? Para darnos cuenta que estamos afectados de las pasiones debemos tener una facultad que nos permita darnos cuenta. Es como para estar enamorado o o sea, para sentir amor, tenemos que tener al menos la facultad de darnos cuenta que sentimos amor, ¿cierto? Eso es una facultad, no es solamente la pasión misma, eh, eh, sino que hay algo, un proceso ahí, al menos eh, que se desarrolla en el alma y según Aristóteles, ¿cierto? Y por último, Aristóteles va a decir que también otra cosa que sucede en el alma es el modo de ser, eh, y es aquello precisamente por lo cual nos comportamos bien o mal respecto de las pasiones, ¿sí? Las pasiones están, ¿cierto? Em, Sin embargo, el modo de ser va a venir a ser el- el- como el regulador del portarnos bien o comportarnos mal respecto a esas pasiones. Por ejemplo, en cuanto a cuando nos da rabia, ¿cierto? ¿No? O cuando sentimos rabia, nos comportamos mal si nuestra actitud es desmesurada o débil y actuamos bien, ¿cierto? O comportamos bien o si obramos de manera moderada y lo mismo con otros tipos de cualquier resultado que provenga de las pasiones. Em, la pregunta es, entonces, ¿dónde está la virtud acá? ¿La virtud en qué lugar del alma le cabe? ¿La virtud está dada en las pasiones? ¿La virtud está desarrollada en las
facultades o la virtud se posiciona directamente en el modo de ser. Eh, Siguiendo a Aristóteles, eh, la virtud no está en las pasiones. Dice, ni las virtudes ni los vicios son pasiones, porque no se nos llama buenos o malos por nuestras pasiones, ¿sí? No somos ni buenos ni malos por nuestras pasiones, sino que somos buenos y malos por nuestras virtudes y nuestros vicios, ¿sí? Contraponemos entonces la palabra vicio a la palabra virtud. Y se nos elogia o censura no por nuestras pasiones, ¿cierto? Sino que por nuestras virtudes o vicios. Entonces decimos que los vicios no son, o sea, las virtudes con su contraposición que es vicio, no estaría en las pasiones. Eh, con respecto a- a lo que respecta a las pasiones, ¿cierto? Se dice que nos mueven las pasiones, eh, pero las virtudes no se dice que nos mueven de las virtudes, sino que nos disponen de cierta manera. Em, y estaríamos de nuevo un poco en contra de lo que dice, lo que propuso Giovanni hace un rato, cuando decía que la virtud no es la que nos lleva a actuar de buena manera. Eh, no, la virtud es lo que, la pasión es la que nos mueve, ¿cierto? Y la virtud es la que nos va a disponer eh, en nos va a situar dentro de lo bueno o lo malo de esa acción. Em, Ahora también, claro, ya relacionamos la idea de virtud con la idea de bueno o malo. Em, lo virtuoso tiene que ver precisamente con esta consideración de ser bueno o ser malo. Eh, y esa facultad, o sea, esa posibilidad de ser bueno o malo no recae en una facultad, como lo decíamos, no se da tanto por tener una facultad que otras personas no tengan. Eh, no somos buenos o malos por naturaleza, ¿cierto? Sino, sino que precisamente es por nuestro modo de ser. Eh, el modo de ser, ¿cierto? Es donde se logra y se consigue el estado de virtud con respecto a la ética aristotélica. Em, el, el concepto de virtud entonces se sitúa como el eje entre la distinción entre lo bueno y lo malo, em, dentro de un modo de ser, ¿cierto? Del alma. El alma puede estar completamente afectada por pasiones, ¿cierto? Podemos tener esa facultad del alma para dar cuenta de las pasiones y también para que nos permite, o sea, que nos lleva a enojarnos, que nos lleva a alegrarnos por tales pasiones, ¿cierto? Que nos lleva a dar cuenta de esa existencia de esas pasiones y van a ser esas pasiones las que nos van a llevar a un movimiento. Sin embargo, dado nuestro modo de ser, que es ya lo práctico, ¿cierto? Lo que cotidianamente podríamos estar desarrollando podemos estar actuando, ¿cierto? En eso, es la que nos va a determinar como si vamos a ser una persona virtuosa o no. Profe, pero recién dijo que Aristóteles decía que la virtud recaía dentro de una de esas tres, Sí, pero también está diciendo el mismo Aristóteles que las pasiones afectan el modo de ser. Entonces, si la virtud recae en las pasiones, al final recaería en todo el alma, ¿no? la virtud según Aristóteles, la virtud no recae en las pasiones, la virtud recae en el modo de ser. Eh, la pasión mueve al modo de ser, ¿cierto?
pero este modo de ser tiene una característica que es precisa, que va a ser el hecho de diferenciarse de los hábitos o de estas meras costumbres sin ser tanto racionalizadas. El modo de ser va a ser un modo de ser que va a estar pensado, un modo de ser que dada las pasiones, ¿cierto? Que da cuenta de las pasiones, que se producen luego de toda de este proceso reflexivo de la persona misma. El modo de ser es aquel al cual se llega, ¿cierto? Luego de una racionalización de varias actividades o varios sucesos dentro de la vida de las propias personas. Por eso el modo de ser que se diferencia de la simple costumbre nomás, eh, va a ser algo que contiene en sí la idea de virtud, porque, porque un modo de ser va a buscar, ¿cierto?, la finalidad de la mejor manera. Va, el zapatero, ¿cierto?, cuando ya tiene incorporado un modo de ser, em, sabe cómo desarrollar su oficio de la mejor manera, ¿no? Porque ha estado experimentando, ¿cierto? Ha estado reflexionando constantemente. Pues al menos una persona que se dedica constantemente a cierto oficio. Em, por eso se dice como el arete del zapatero, o yo decía el arete de una persona en particular, porque también un oficio ahí en el arte de vivir mismo, ¿no? Hay más allá de la profesión, un oficio que se pueda desarrollar, la vida misma contiene en sí una secuencialidad que te lleva repensarte constantemente y te lleva también como a ir construyendo esa virtud, al menos desde el, la matrística o la matriz de pensamiento de Aristóteles, ¿no? Em, Entonces, a ver si entendí bien esto. Entonces Aristóteles habla de que ya la virtud recae en el modo de ser, pero que dentro, o sea, que ya habla que la virtud recae dentro del alma, por lo general. Y eso es circunstancial a la experiencia que tiene la persona, se supone, creo. circunstancial al contexto de la persona, No, a a la a la experiencia que tiene experiencia la de la persona persona. sobre algo. Eh, es un término relativo, no es un término absoluto. Pero Em, Aristóteles habla de que la virtud es relativa. sí, estoy confirmando lo que estás diciendo. Es un término relativo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido podríamos, claro, llegar a decirlo así como lo acabas de decir, de plantear. Em, bien, voy Profe, a... Sí, ¿se podría entonces decir que la virtud es como una acción que resalta sobre el resto y se puede usar como para bien o para mal dependiendo de la persona? em, de parte de Aristóteles, ¿cierto? Eh, la virtud va a ser lo bueno, ¿sí? No es lo malo. Lo malo está mezclado con el vicio, ¿sí? Em, Sí, no, la sí me virtud es refería, el camino recto, ¿no? sí me refería como, no sé, por una virtud, tener una buena oratoria. La buena oratoria se puede ocupar para un bien o como también para un mal, dependiendo de cómo se vea. La pregunta es, ¿sigue siendo buena oratoria si es que se ocupa para un mal? Es que ya entramos en algo subjetivo, ya no es relativo. No, todavía no entramos en plano subjetivo. O sea, si tu respuesta puede ser subjetiva, pero no, eso no significa que tu respuesta sea subjetiva, no significa que la respuesta real o la respuesta más correcta sea subjetiva. Yo pregunto, como a propósito de lo que dice Christopher, como
Si una persona y lo pregunto sinceramente, porque ocupaba este ejemplo en otra clase, por ejemplo, el hecho de una empresa minera, ¿cierto? Que ocupa y tala, o sea, y se lleva muchos recursos, ¿cierto? Y deja en sequía a un pueblo, em, y claro, y da unos aportes o fondos a ciertos ministerios de cultura, etcétera, o para la salud incluso, pero sin embargo, esta minera ha destrozado pueblos, ¿cierto? Y tiene la virtud de extraer minerales, ¿cierto? Ujú. Yo me pregunto sinceramente, ¿es virtud eso? Es muy similar al ejemplo que decía Christopher, como, claro, una persona que enseña el buen Pero, arte de la oratoria para, para, mm, para persuadir, ¿cierto? Pero lo ocupa para mal. ¿Es una buena oratoria eso? pero según lo griego, la virtud es algo que se perfecciona. Pues, si alguien está haciendo una buena oratoria y lo hace para mal, sigue siendo su virtud, porque es su fuerte, ¿no? Es lo que perfeccionó. Ahora, si genera algo negativo o positivo, quizás lo negativo o positivo no está dentro tanto de la virtud, sino lo que genera, ¿no? Es que Es ahí que habla sí, también sí, de los según, vicios de la persona, sí, o sea, es que según Aristóteles, se para deja llevar Aristóteles por eso. sí, sí, para Aristóteles sí tiene que ver con lo bueno. Aristóteles era griego, ¿no? Sí. Raro. Ah, ah, Eh, em, Spinoza en su libro Ética responde también a la pregunta de la virtud. Ética demostrada según el orden geométrico. Dice, por virtud entiendo lo mismo que por potencia. Esto es, la virtud en cuanto referida al hombre es la misma esencia o naturaleza del hombre, en cuanto que tiene la potestad de llevar a cabo ciertas cosas que pueden entenderse a través de las solas leyes de su naturaleza. Hay un giro interesante que hace Spinoza, ¿cierto? Que ya no va a decir que la virtud es algo a lo cual se tiene que llegar. Eh, sino que algo y es que ya se interesante tiene. que ya se tiene, y precisamente, y nunca se sale tampoco del parámetro de lo bueno, ¿sí? La naturaleza humana, ¿cierto? Está dentro del margen del hacer bien, eh, Pero porque, el humano, pero, ¿puedo terminar la idea sí, sí, para sí, sí. cedo la palabra? ¿Puede ser? Em, Habla de, mm, de desarrollar la esencia misma del desenrollar, la misma esencia del hombre, ¿sí? Lamentablemente sigue en un paradigma de entender la realidad dual entre hombre y mujer, ¿no? Porque no hay mención alguna a otra posibilidad en su obra, al menos. No por eso lo vamos a desechar, porque tiene una potencia, esa fórmula de comprender la virtud que viene a desarmar varios otros tipos de propuestas que se hacían con respecto a la ética y la virtud. Eh, para, para Spinoza, lo bueno y lo malo tiene que ver con algo precisamente muy preciso, que es lo bueno es aquello que me produce felicidad y lo malo es aquello que me afecta y me produce tristeza, ¿sí? Eh, las cosas o las otras personas, ¿cierto? O incluso nosotros mismos, ¿cierto? Nos autoinfligimos a veces, eh, nos afectamos de buena o mala manera, ¿sí? Afectar no significa solamente, no tiene una connotación acá negativa, sino que en el fondo implica el hecho de que algo modifica mi estado actual, ¿sí? Por ejemplo, estoy acostado durmiendo y empieza a cantar un gallo y me afecta porque me, me cambia mi estado. Ahora, esa afección puede ser eh,
de tristeza o de alegría. Si me alegro, va a ser una afección que va a estar contenida de alegría y en el fondo va a generar algo bueno. Si me entristece ese canto del gallo, entonces me va a generar algo malo. Eh, Spinoza plantea un giro al decir que em, la virtud está al mismo nivel de la potencia, es decir, tenemos ya como seres, personas, ¿cierto? Yo sé que dice que el hombre, ¿cierto? Pero podemos leerlo más allá de su hombrecentrismo como humanidad o como persona, ¿sí? Eh, Podemos leer ese mensaje desde la persona misma. ¿Y por qué lo digo? Porque hay, creo que lo he comentado, eh, hay una corriente importante de la ética y de comprensión de la ética que surge también desde este lugar. Eh, Comprender la virtud como algo que ya se posee, ¿cierto? Que no somos personas que tenemos que lograr virtud. Es cierto que hay algunas técnicas que se pueden desarrollar, es cierto que hay algunas técnicas o em, algunas acciones profesionales o algunos ejercicios, ¿cierto? Actitudes que hay que tomar y que se van desarrollando con el tiempo. Pero eso no significa que nos hacemos menos o más virtuosos, sino que simplemente ejercemos nuestra virtud. Porque somos gente virtuosa, podemos ejercer y podemos ser y podemos tomar decisiones incluso porque somos gente virtuosa o porque está en la misma raíz de la naturaleza ser virtuoso, ¿no? Porque la virtud precisamente es la posibilidad de hacer, de ser también, de desenvolverse. Em, Pregunta al mano que levantó Giovanni. No, profe, se me olvidó. Bien. Em, ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces voy a decir las últimas palabras de la clase para que eh, vayamos como dándole la vuelta al- al concepto en el cual nos metimos y que va a tener igual, se espera que tenga sus frutos más adelante. Nos preguntamos qué era una persona virtuosa, ¿no? Em, ¿Qué hace que una persona sea virtuosa? Decíamos que por un lado, desde la perspectiva aristotélica, arete, ¿cierto? Que es la palabra, se considera como, como algo que está en relación a, ¿cierto? Que es la arete de alguien y que estaba precisamente alojada en los modos de ser de ese alguien, de esa persona o de esa cosa. Em, que esa precisamente modo de ser se logra luego de un camino racional y un camino de reflexión, ¿cierto? Y por otra parte, tenemos la visión antagónica un poco de la ética espinosista, en la cual se menciona que somos gente de virtud, em, con virtud previa, ¿no? Como la virtud es la base de nuestra existencia misma o nuestra posibilidad de existencia. Y esto es dado porque, porque es la virtud la que nos lleva a actuar. Em, Spinoza la relaciona con potencia, y por potencia, claro, entiende todas esas posibilidades de desarrollarse dentro de un ser. La pregunta quizás que le podemos hacer a Spinoza es como cuáles son las leyes de la naturaleza, ¿cierto? De nuestra naturaleza. eh, ¿Y por qué tenemos esa posibilidad de ser virtuosos? Em,
que quede entonces como para que ustedes vayan considerando también más adelante cualquier evaluación que realicemos, que va a ser en junio, más adelante de junio, ¿cierto? Em, que, que vaya quedando un poco al menos estas dos posiciones como para entrar al concepto de virtud, que también es parte de la propuesta teórica, al menos de la ética. Si no hay ninguna otra pregunta, dejamos la clase hasta acá nomás porque igual para no alargarla con una hora está bastante bien. Em, la próxima semana podríamos desarrollar otro ejercicio que sea ya de taller o de alguna actividad de ustedes en la cual ustedes compartan como en grupos más pequeños, ¿no? ¿Les parece? Profe, Sí. lo que pasa es que estamos hablando en el grupo de curso y queríamos saber si usted igual puede usar como de apoyo un PowerPoint, porque igual como que, no sé, yo al menos pierdo Ya. No, cuando están un poco a estar tomando apuntes, no sé, para ver cómo más o menos estructurarnos. Sí, o sea, por Ya. ejemplo, empezar la clase y decir como ya, hoy ya vamos a hablar esto y esto y esto como no sé, como objetivos. Y eso mismo que dice la Jo, como estructurar la clase. O eso nomás, pues poner los objetivos y ahí vamos a ver qué temas tratamos. Para no, Oka. es que en verdad a mí me pasa y a mis compañeros igual que nos perdemos mucho. Ok, lo voy a tomar en consideración. Gracias, profe. Profe. Ya. Bien. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos, que tengan buena tarde. Chao, profe, gracias.